Everybody, Buenas noches a todos. we are very happy to have you back with us again tonight. Estamos muy felices de tenerlos de regreso con nosotros esta noche. We have a very interesting topic, Tenemos un mensaje interesante esta noche. and it is one that we really have to pay attention. Y realmente es uno que debemos de poner toda nuestra atención. And we are going to ask the Lord to guide us this evening Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe esta noche as we present His Word. mientras presentamos su palabra. Let us pray tonight. Oremos juntos. Our gracious Father, Nuestro amado y bendito Padre, we have come this evening to lift up Jesus. hemos venido esta noche para exaltar a Jesús. And what a privilege it Y is qué privilegio es, Señor, to be able to present your words. poder presentar tus palabras. Allow the Holy Spirit to guide us. Permite que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, And may everything we say or do y que cada aspecto que nosotros digamos be o to, hagamos be to your name's honor and glory. sea para la honra y la gloria de tu santo nombre. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Ladies and gentlemen, someone asked me last night, Damas y caballeros, alguien me preguntó anoche cuando terminamos el programa, why so many religions? ¿por qué tantas religiones? And the answer is an easy one. Y la respuesta es una respuesta muy fácil. It is found in Genesis chapter 3, Se encuentra en Génesis el capítulo 3, verses 1 to 4. versículo 1 al 4. Why so many religions? ¿Por qué hay tantas religiones? Who is right? ¿Quién está correcto? Well, we are going to read tonight the reason why so many religions. Bueno, entonces vamos a leer la razón por la que hay tantas religiones. But our subject tonight is entitled, Nuestro tema de esta noche se titula Understandest what thou readest? ¿Entiendes lo que lees? There is a scripture in the book of Colossians Hay un texto en el libro de Colosenses that is causing a lot of problems among Christians today. que está causando muchos problemas alrededor de los cristianos hoy. And it seems as though it is saying it is not necessary anymore to keep the Lord's commandments or His Sabbath. Al parecer, ese texto dice que ya no es necesario guardar sus mandamientos o guardar la ley de Dios. But do you understand what you are reading? Pero ¿realmente tú entiendes lo que estás leyendo? We are going to allow the Bible Vamos a permitirle a la Biblia to speak for itself. que hable a través de ella misma. But just let me answer the question. Pero déjenme responder primero la pregunta. Why so many religions today? ¿Por qué hay tantas religiones hoy? The Bible says in verse 1 La Biblia dice en el versículo 1 of Genesis 3, de Génesis capítulo 3. now the serpent was more subtle than any beast of the field, La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo which the Lord God had made. que Dios el Señor había hecho, And he said unto the le woman, dijo a la mujer, yea, hath God said, así que Dios dijo ye shall not eat of every tree of the garden. que no comáis de ningún árbol del huerto. And the woman said unto the serpent, Y la mujer respondió a la serpiente, we may eat of the fruit of the trees of the garden, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, God had said, Dios dijo, ye shall not eat of it, no comáis de él, neither shall ye touch it, ni lo toquéis, lest ye die. para que no moráis. Here is the answer. Aquí está la respuesta. Why so many religions? ¿Por qué hay tantas religiones? Because Satan Porque Satanás quoted the very same words repitió o hizo una acotación a las mismas palabras that God said to Eve and Adam. que Dios le dijo a Adán y a Eva. But the only difference Pero is, la única diferencia the es, Bible says, la Biblia dice, and the serpent said unto the woman, entonces la serpiente replicó a la mujer, ye shall not surely die.
no es cierto, no moriréis. So the Bible says, Así que la Biblia dice, God said, Dios dice, you will surely die. tú morirás. And Satan put in one word, Y Satanás puso solo una palabra, not. no. And there another religious belief was formed. Y ahí comenzó otra religión. The Allí devil uses the majority of God's word, el enemigo utiliza la mayoría de la palabra de Dios. and he just put in one negative word, Y él solo está poniendo una palabra negativa and it changes everything. y cambia absolutamente todo. For example, Por ejemplo, there is a church in the United States hay una iglesia en los Estados Unidos that they believe que ellos creen that men and men can sleep together. que hombres y hombres pueden dormir juntos. So I asked the pastor, Así que yo le pregunté al pastor, where did you find the text in the Bible ¿dónde encuentras un texto en la Biblia to support homosexuality? que apoya la homosexualidad? And you know what he said? Y ustedes saben lo que él me He dijo. said the Bible Él says dijo, la Biblia dice that David que David and y Jonathan, Jonatán they were such good friends, eran tan buenos they were amigos like husband and wife. que eran como esposo y esposa. So he said Así que él dijo that from that text, que de ese the texto Bible supports la Biblia apoya that two men can sleep together. que dos hombres pueden dormir juntos. ¿Me están escuchando, hermanos? Do you see how Satan Ustedes se dan cuenta cómo Satanás is very smart es muy astuto and superbly intelligent? y muy inteligente. And now we have this text in Colossians. Y ahora tenemos este texto en Colosenses. People are saying, La gente está diciendo since Paul declares, que desde que Pablo declara let no man judge you que ningún hombre te juzgue regarding the Sabbaths. con relación a los sábados, So they are now saying entonces ellos están it diciendo is ahora not que necessary no es necesario to keep the Sabbath anymore guardar el día sábado because it is nailed to the cross. porque está clavado en la cruz. But what does the Bible say? Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? I am going to read the text, Yo voy a leer el texto and then I will allow y God entonces le voy a permitir a Dios to speak for himself. que hable por sí mismo. Let's read the text. Leamos el texto juntos. Colossians Colosenses chapter 2, capítulo 2, verse 16 and 17. versículo 16 y 17. The Bible says, La Biblia dice: let no man therefore judge you in meat, por tanto, nadie os juzgue en comida or in drink, o bebida or in respect of a holy day, o en días de fiesta or of a new moon, o en nuevas lunas or of the Sabbath days. o en los sábados. So the Bible uses the word plural, Sabbath days. La Biblia utiliza palabras en plural, sábados. All right, so let nobody judge you. Así que nadie te juzgue. It didn't say Sabbath. No dice el sábado, It says Sabbath days. dice en los sábados. So we are going to learn tonight Así que vamos a aprender esta that noche in the Bible que en la there Biblia are 7 ceremonial Sabbaths hay 7 sábados ceremoniales that is completely different que son completamente diferentes from the creation Sabbath. del sábado de la creación. We are going to study Vamos a estudiar so juntos, we can have it very clear. de tal manera de que lo podamos tener bien claro en nuestra mente. Verse 17. Versículo And then 17. the Bible says Entonces la Biblia these dice: Sabbath days, estos sábados they are what? They are a shadow of things to come. todo eso es sombra de las cosas por venir. But we are going to learn tonight Pero vamos a aprender esta that the noche 7th-day Sabbath que el séptimo día, sábado of creation de la creación, is not a shadow. no es una sombra. Follow me now. Síganme, por favor. Now, there is a principle Hay un principio that everybody here must learn quickly. que cada uno de los que están aquí y escuchándonos deben aprender rápidamente. This is it. Este es One principle of the Bible interpretation is uno de los principios de la interpretación bíblica, es that you do not allow que no permitas what may seem unclear to you que aquello que se vea
oscuro, medio confuso para ti, to keep you from doing what you understand. te detenga de hacer lo que tú entiendes. Because one thing is clear tonight. Porque un aspecto es bien claro esta The noche. Bible is very clear La Biblia es muy clara about the seventh-day Sabbath. acerca del séptimo día sábado. We're going to read it. Vamos a leerlo. Genesis 2. Génesis capítulo The Bible 2. is clear La Biblia es clara that the seventh-day Sabbath de que el séptimo día sábado is not a ceremonial Sabbath. no es un sábado ceremonial. The seventh-day Sabbath, El sábado ceremonial, the seventh-day Sabbath, el séptimo día sábado, perdón, in Genesis 2, en Génesis capítulo 2, verse 1, 2, and 3, versículo 1, 2 y 3, was given to us at creation. fue dado para nosotros desde la creación. Let's read it. Leámoslo. Thus the heavens and the earth were finished, Así quedaron acabados los cielos y la and tierra all the hosts of them. y todas sus criaturas. And on the seventh Y day, en el séptimo día, God ended his work which he had made, Dios acabó la obra que había hecho and he rested on the seventh y day reposó en el día sábado from all his work which God created and de made. todas las cosas que Dios había hecho en And la creación. God blessed the seventh Y day Dios bendijo el séptimo and día sanctified y lo it, santificó, because that in it porque en él he had rested reposó from all his work de toda la obra which God created and made. que había hecho de la creación. So one thing is clear. Así que un aspecto es bien claro esta If you noche. don't understand the Sabbaths of Si Colossians, tú no entiendes los sábados de Colosenses, it must be clear debe estar claro that it was God que fue who Dios gave us the Sabbath el que nos dio el sábado at the end of his creative work. al final de su creación. A second point that must be clear. El segundo punto que debe estar If you claro don't understand Colossians, es si tú no entiendes Colosenses, the Bible la says Biblia dice Jesus, Jesús, the creator of the el world, creador del mundo, kept the Sabbath. guardó el día sábado. Amen, hermanos. All right, follow me now. Síganme entonces. Point number 3. Punto número 3. And this is the one that is superbly clear for me. Y este es uno que es supremamente claro para mí. The people that say La gente que in the dice book of Colossians en el libro de Colosenses 2:16 and 17 2, 16 y 17 that Paul is saying que Pablo está the diciendo Sabbath is done away with. que los sábados ya no hay que nadie nos juzgue en los sábados. Since you don't understand it, Parece que no entienden. why don't you ask Paul Entonces, ¿por qué no le preguntamos a Pablo on what day en qué día did you go to church? Pablo fue a la iglesia? Let's ask Paul. Preguntémosle a Pablo, Which day did you go to church? ¿qué día tú fuiste a la iglesia? Did you go on the first day? ¿Fuiste en el primer día? Did you go on the third day? ¿Fuiste en el tercer día? On which day did you go to church? ¿En qué día, Pablo, fuiste a la iglesia? So we go to the Bible. Así que vamos a la Biblia And Acts chapter 17 y vamos says, a Hechos capítulo 17. why am I asking Paul? ¿Por qué le estoy preguntando a Pablo? Because it is Paul that wrote the book of Colossians. Porque Pablo fue el que escribió el libro de And it is Colosenses. Paul Y es Pablo who the people are saying el que la gente está diciendo we are not to keep the Sabbath. que ya no tenemos que guardar los sábados. So when did Paul go to Así que church? entonces, ¿cuándo Pablo fue a la The iglesia? Bible La says Biblia lo dice in the book of Acts en el libro de Hechos, chapter 17 capítulo 17 and verse 2. y versículo 2. Look what the Bible says. Miren lo que la Biblia Acts dice. 17:2. Hechos 17, 2. The Bible says this. La Biblia dice esto. And Paul. Y Pablo, ¿Quién? ¿Quién? Ah, se suena mejor. And Paul, Pablo, as his manner was, como acostumbraba, went in unto them fue and reasoned, and 3 Sabbaths reasoned with them out of the scriptures. y Pablo, como acostumbraba, fue a la sinagoga por 3 sábados y razonó con ellos de las escrituras. Look at Acts 18 Miren lo que dice Hechos capítulo 18 and verse 4. y versículo 4. And he reasoned in the synagogue or the church
every Sabbath. Y él razonaba en la sinagoga o en la iglesia cada sábado. Amén, hermanos. So the Bible is clear Así que la Biblia es clara that Paul himself de que Pablo mismo was a Sabbath keeper. guardaba el día sábado. So Paul could not be saying in Colossians Así que Pablo no pudo haber dicho en that Colosenses the Sabbath is done away with. de que el sábado iba a ser quitado. The problem El is, problema es and do you understand what you read? si tú entiendes lo que lees. That is the problem. Ese es el problema. You read the scripture Tú lees la escritura and you drew your own conclusion. y a veces sacas tus propias But the conclusiones. Bible is clear Pero la Biblia es clara that Paul que Pablo was a Sabbath keeper. era un guardador del día sábado. Amen. Finally, Finalmente, on this point, en este punto, that makes it clear lo que hace claro that the seventh day of the Sabbath que el of the séptimo día Lord del sábado o de la ley, Sabbath el sábado is different from the ceremonial Sabbaths. es diferente de los sábados The ceremoniales. Bible La says Biblia dice in Isaiah 66, en Isaías in 66, the earth made new, en la tierra nueva, we are going to keep the Sabbath. nosotros vamos a guardar el sábado. Amen, hermanos. So not only will we keep the Sabbath here, Así que no solamente vamos a guardar el sábado aquí, but we are going to keep it sino que vamos a in guardarlo the earth made new. en la tierra nueva. Now listen now. Así que escuchen por favor ahora. The Bible La Biblia mentions menciona two kinds of Sabbaths. dos tipos de sábados. The seventh-day Sabbath, El séptimo día sábado, which is the weekly Sabbath, o sea, el sábado semanal, and the yearly Sabbaths y los sábados anuales, that are called ceremonial Sabbaths. que son llamados sábados ceremoniales. In the book of Exodus, En el libro de Éxodo, chapter 20, capítulo 20, verse 8 to 11. versículos 8 al 11. We don't have to read it because we have read it before. No tenemos que leerlo porque ya lo hemos leído antes. In Exodus 20, En Éxodo verse 20, 8 to 11, versículo 8 al we 11, find the seventh-day Sabbath of creation. encontramos el séptimo día sábado de la creación. And it is part Y es parte of God's 10 commandments. de los 10 mandamientos de Dios. It is a weekly reminder Es un recordativo semanal of the loving power of Jesus Christ. del poder amoroso de Jesucristo. Now, the yearly Sabbaths, Ahora hablemos de los sábados anuales. the yearly Sabbaths Los sábados anuales relate specifically se referían to the específicamente history of Israel. a la historia de Israel. So when we go to Colossians, Así que cuando vamos a chapter Colosenses 2, capítulo 2, verse 16 and 17, versículo 16 y 17, the Bible la says, Biblia dice: let no man judge you regarding the Sabbath days, which are a shadow of things to come. dice que nadie os juzgue en relación a los sábados, porque todo esto es sombra de lo porvenir. Now I want you to get this. Yo quiero que agarren esto bien. The seventh-day Sabbath of creation El séptimo día sábado de la creación is a memorial es una memoria, of God's creative work. es un monumento de la creación de And Dios, it is not a shadow y no es una sombra of something to come. de algo por venir. For example, I am standing here Por ejemplo, yo estoy parado aquí and my shadow is over there. y mi sombra está allí. Is my shadow me? ¿Es mi sombra yo? No, it's just point out that it responds to me. Simplemente me responde a mí. Example, Por ejemplo, Adam Adán had to kill a lamb, tuvo que matar un cordero to have his sins forgiven. para tener sus pecados perdonados. The Israelites Los israelitas every day cada día had to kill lambs tenían que matar corderos, or sacrifice lambs sacrificar to have corderos their sins forgiven. para tener sus pecados perdonados. Those lambs Todos
todos esos corderos were shadows eran sombras pointing to the true Lamb of God. apuntando al verdadero Cordero de Dios. Amén, hermanos. So how do I know Entonces, como yo sé that these lambs que estos corderos that were killed que fueron sacrificados were shadows eran sombra of the true Lamb? del verdadero Cordero? Because the Bible Porque la says Biblia dice when John the Baptist saw que Jesus, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, he said, behold, él dijo: atención, behold the Lamb of God he aquí el Cordero de Dios that taketh away the sins of the world. que quita los pecados del mundo. So all those lambs Así que todos esos corderos was pointing to Jesus, apuntaban hacia the Jesús, true Lamb of God. el verdadero Cordero de Dios. Amen. So all those lambs were shadows Así que todos esos corderos eran sombras pointing to Jesus, apuntando a the Jesús, true Lamb of el God. verdadero Cordero de Dios. Hallelujah. I am very proud to know Yo estoy muy orgulloso de saber that Jesus que Jesús is the true Lamb of God. es el verdadero Cordero de Dios. Now look at Hebrews, Miremos entonces el libro de a Hebreos, powerful text. un poderoso texto. Hebrews 10 Hebreos capítulo 10, and verse 1. versículo 1. For the law having a shadow of things to come. Porque la ley es solo una sombra de los bienes venideros, And not the very image of the things. no las realidades mismas de las cosas. Can never with these sacrifices Por eso nunca puede, por los mismos sacrificios which they offer year by year, que se ofrecen de continuo cada año, continually make the comers thereunto perfect. dar la perfección a los que se allegan. So the ceremonial law Así que la ley ceremonial of taking the life of an animal de tomar la vida de un animal was not the thing that was saving the people. no eran las cosas que salvaban a la gente. The people before the La cross gente ante la cruz, was saved looking forward to the cross. la gente que estaba antes de la cruz, decían: miremos hacia la cruz. No, they were saved. Ellos eran salvos. The people before the cross La gente que estaba antes de la cruz were saved fueron salvados because they looked forward to the cross. porque miraban hacia adelante, hacia la cruz. We today, Nosotros hoy we are saved somos salvos because we look back to the cross. porque miramos atrás a la cruz. So for anybody here to be saved, Para que todos aquí puedan ser salvos, we are saved somos salvos because of Jesus dying on the cross que for us. Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. Amen. So Hebrews 10 verse 1 Así que Hebreos capítulo 10 versículo 1 connects the law of shadows conecta la ley de sombras with animal sacrifices. con sacrificios animales. Now watch this. Ojo con esto. Ezekiel 45 Ezequiel 45 and verse 17. versículo You're 17. going to notice that Ezekiel 45:17 says the same thing that Colossians 2:16 and 17 says. Ezequiel 45, 17. Van a notar que dice lo mismo que Colosenses 2, 16 y 17. Ezekiel 45 Ezequiel 45, verse 17. versículo 17. It says, Dice la palabra de Dios. and it shall be the prince's part to give burnt offerings Al príncipe le corresponderá dar el holocausto and meat offerings y el sacrificio and drink offerings y la libación de las fiestas in solemnes, the feast and in the new moons en las lunas nuevas, and in the Sabbaths, en los sábados in all solemnities of the house of y en Israel. todas las fiestas solemnes de la casa de Israel. He shall prepare the sin offering Él proveerá la expiación, and the meat offering la ofrenda, and the burnt offering el holocausto and the peace y offering las ofrendas de to paz make reconciliation para reconciliar for the house of God. la casa de Israel. If you notice, Si ustedes se dieron cuenta, ceremonial laws, hay leyes ceremoniales. the very same laws in Colossians 2:16 and La 17, misma ley que hay en Colosenses 2, 16 y 17. meat offerings, Las ofrendas drink offerings, del sacrificio, Sabbath days. los sábados, los días de holocausto. Watch this now. Ojo con esto ahora. I want to get something clear tonight. Yo quiero que ustedes
Tomen algo bien claro. before I explain this text very clear. Antes de que yo explique este texto bien claro. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, did you know that God gave us 4 sets of laws? 4 sets of laws. ¿ustedes sabían que Dios nos dio 4 sets de leyes? Or 4 groups of laws. 4 grupos de leyes. God gave us Dios nos dio the moral law. la ley moral. The moral law, La ley which is moral, called the 10 Commandments. que es llamada así a los 10 mandamientos. God gave us Dios nos dio the health law las leyes de la salud that controls how we ought to eat. que controlan lo que nosotros debemos de comer. God gave us Dios nos dio the civil laws. las leyes civiles. For example, our country here in Colombia Por ejemplo, nuestro país, aquí en Colombia, has civil laws. tiene leyes It civiles says drive on the right. que dice maneja por la derecha. That is a civil law. Eso es una ley civil. And God gave us the ceremonial laws. Y Dios nos dio, la número 4, las leyes ceremoniales. So when the Bible says Así que cuando la Biblia dice, you are not under law, tú no estás bajo la ley, what does that mean? ¿qué significa eso? The Bible is saying La Biblia dice that the wages of breaking God's law is death. The wages of breaking God's law. que las formas de de romper las leyes de Dios, The wages of sin is death. wages, Or let me say it another way. que el precio del pecado, Yes. la paga del pecado es muerte. Yes, people say that you're not under law, Así que mucha gente dice que ya no estás bajo la ley, but you're under grace. sino que estás bajo la gracia. But when you study the Pero Bible, cuando tú estudias la Biblia, under law means bajo la ley you are significa not under the condemnation que no estás bajo la condenación of the law. de la ley. Because the condemnation of the law Porque la is, condenación de la ley es, if I break the law, si yo rompo la ley, I should die for my own sins. yo debo morir por mis propios But pecados. praise the Lord. Pero alabado sea When Dios. Jesus came, Cuando Jesús vino, He took my place. Él tomó mi lugar. So I am not under the condemnation of the law. Así que yo no estoy bajo la Because Jesus condenación already paid the de la price. ley. Yo ya no estoy bajo la condenación de la ley, porque Jesús murió en la cruz. So people are saying Así que la gente está diciendo that we don't need to keep the law que no necesitamos guardar la because ley, we're under grace. porque estamos bajo la gracia. Well, what is grace? Pero ¿qué es What gracia? is grace? ¿Qué es gracia? In my country, En mi país, the law says la ley dice if you're found guilty of first-degree murder, que si a ti te encuentran culpable de asesinato en primer grado, you are subject to be hung by the neck. tú tienes que ser colgado por el cuello. That's the law. Eso es lo que dice la ley. But then Pero my entonces, attorney mi abogado pleads my case, revisa y hace un pliegue a un pedido al caso and he says to the judge, y le dice al juez, could you give Guy Nemhard grace tú puedes darle a Guy Nemhard gracia instead of hanging him or taking his life? en lugar de colgarlo o llevarte. Give him grace Dale gracia and let him spend a few years in prison. y permítele pasar unos cuantos años en la I want to prisión. ask you now. Yo quiero preguntarles The ahora. judge gave me grace. El juez me da gracia I spend my 20 years in prison. y yo paso 20 años en prisión. When I come out, Cuando yo salgo, since I am under grace, de tal manera de que yo esté debajo de la gracia, do I todavía, have the right to kill somebody now because I'm under grace? ¿tengo entonces ahora el derecho de matar a alguien simplemente porque estoy bajo la gracia? Háblenme, hermanos. No. If I kill somebody, Si yo mato a alguien, I go right back again yo voy otra vez de regreso a under casa, the law of God. bajo la ley de Dios. Let's explain now Expliquemos un poco más ahora. these ceremonial laws, Estas leyes ceremoniales, these Sabbaths that nobody must judge you on. estos sábados que nadie los debe de juzgar. Let no man therefore judge you in meat or drink or in respect of holy day or of a new moon or of the Sabbath days. Que ningún hombre los juzgue en lo que comen o en bebida o en lunas nuevas o en días sábados. Let's explain it now.
Expliquémoslo entonces. Let's go to Leviticus. Vamos al libro del Levítico. Leviticus 23. Levíticos capítulo 23. This is where it is all explained. Aquí es donde está toda la explicación. Leviticus 23 explains Colossians 2. Levíticos 23 explica claramente Colosenses 2. All right. Vamos entonces. In Leviticus 23:3, En Levíticos 23:3 it talks about the 7-day Sabbath of creation. nos habla acerca del séptimo día sábado de la creación. ¿Nos habla de qué? All right. So Leviticus 23:3 Levíticos 23:3 responds to the Sabbath of creation. habla directamente del sábado de la creación. It says 6 days shall work be done. 6 días se trabajará. ¿No dice eso en la Biblia en Génesis? ¿En Éxodos? Háblenme, hermanos. All right. 6 days shall work be done. 6 días trabajarás. But the Pero el 7th day séptimo día is the será Sabbath el sábado of rest. de reposo sagrado. It is superbly clear here. Es muy claro And a aquí, holy convocation. que es una santa reunión. You shall do no work therein. Ningún trabajo haréis ese It día. is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Será el sábado consagrado al Señor donde quiera que habitéis. So that is clear. Así que eso es claro. That verse Que 3 el versículo is 3 referring to the Sabbath of creation. se refiere al sábado de la creación. But from verse 5 Pero desde el versículo to 5 verse 32, hasta el versículo 32 it refers to the ceremonial Sabbath. se refiere a los sábados ceremoniales. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Let's read one of them. Leamos uno de ellos. Leviticus 23. Levíticos 23. The Bible says La Biblia that dice there are 7 ceremonial yearly Sabbaths. que hay 7 sábados ceremoniales anuales. Yes, these Sabbaths don't fall once a week. Estos sábados no se celebran una vez por semana. These Sabbaths fall once a year. Estos sábados se celebran una vez al año. Let's read it. Leámoslo. Verse 5 Versículo 5 of Leviticus 23. de Levíticos 23. In the 4th day of the 4th month at evening, is the Lord's Passover. Verse 5. Versículo 5, el 14 del primer mes al atardecer es la Pascua del Señor. Yes, the Bible said in verse 4, these are the feasts of the Lord, even your holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons. Si ustedes miran con atención el versículo 4, la Biblia dice, estas son las fiestas solemnes del Señor en que convocaréis asamblea santa a su debido tiempo. So we have the Passover Sabbath Así que tenemos el sábado de Pascua in verse 5. en el versículo 5. Why is it called the Passover? ¿Por qué se llama el sábado de Pascua? Because when the children of Israel Porque cuando los hijos de Israel left Israel, when they left Egypt, cuando dejaron Egipto, they had to quickly ellos move out. rápidamente tenían que salir. Then you have the unleavened bread Sabbath. Y entonces encuentran el sábado de los panes sin Why levadura. is it called the unleavened bread? ¿Por qué se llama el sábado de los panes sin levadura? In verse 6, En el versículo 6, they did not have time to put leaven in the bread. ellos no alcanzaban a tener tiempo de poner levadura So en God los panes. said, Así que Dios dijo, once a year, una vez al you año, will celebrate tú celebrarás the unleavened bread el sábado Sabbath del pan sin to levadura, remind you para recordarles how I saved you out of Egypt. cómo yo te salvé y te saqué de Egipto. Then we have the wave sheaf Y Sabbath, entonces verse tenemos 10. en el versículo 10, The wave sheaf Sabbath. tenemos el sábado de las primeras gavillas. Then we have verse 17. En el versículo 17, The first fruit Sabbaths. el sábado de la primera comida o las primicias para el Señor. Then we have verse 24. Y en el versículo The 24, feast of trumpet Sabbaths. la fiesta de las trompetas. Then we have sábados. verse 27 to 32. Y en el versículo 27 hasta el The 32, day of atonement Sabbaths.
Él nos dio el día de la expiación, And los we- sábados del día de la And we expiación. have the seventh one, Y el séptimo, verse 34 to en el 36. versículo 34 al 36, The Feast of Tabernacle Sabbaths. la fiesta o los sábados de las cabañas. Listen to me now. Escúchenme bien ahora. Both the Feast of Trumpets La fiesta de las trompetas o sábado de las trompetas of verse 24 del versículo 24 and the Day of Atonement y el día de la expiación of verse 32 del versículo 32, el sábado de la are expiación, specifically called Sabbaths, plural. son específicamente llamados sábados, Yes, not- en plural, Right, not singular Sabbath of creation. no sábados singulares de la creación. These annual Sabbaths Estos sábados anuales were initially connected fueron inicialmente conectados to events para eventos pointing apuntando or foreshadowing o mostrando la sombra Christ who would come to this world to die for us. de que Cristo Jesús vendría a este mundo para morir por nuestros pecados. These yearly Sabbaths, Estos sábados anuales they were designed by God fueron diseñados por Dios to be shadows para ser sombra or pointers, o apuntadores yes, to the coming Messiah, Jesus Christ. del Mesías que iba a venir, Jesucristo. Now, Ahora, watch how the ceremonial Sabbaths miren cómo los sábados ceremoniales are different son diferentes from the Ten Commandment Sabbath. de los sábados de los 10 mandamientos. Leviticus 23:37 Levíticos capítulo 23, versículo 37. uses the same language of Colossians 2:16 and 17. Utiliza el mismo lenguaje de Colosenses 2, 16 y 17. Leviticus 2:37 says, Levítico 23, no, Leviticus 23:37. Levítico 23, 37. It says, these are the feasts of the Lord, Estas son las fiestas solemnes del Señor, which ye shall proclaim to be holy convocation, en que convocaréis asambleas santas to offer an offering made by fire unto the Lord, para ofrecer al Señor ofrenda abrazada al fuego, a burnt offering holocausto and a meat y offering, a ofrendas, sacrifice and sacrificios, drink offering, libaciones everything upon his y day. cada cosa a su tiempo. So all of these 7 Sabbaths Así que de todos estos 7 sábados that each happen once a year que pasan cada uno una vez al año, were ceremonial Sabbaths. todos estos 7 sábados eran sábados ceremoniales. But now look at verse 38, Pero ahora miren al versículo how 38, it changes the language cómo cambia el lenguaje, to show you the difference para mostrarles la diferencia between ceremonial Sabbaths entre sábados ceremoniales and the Ten Commandment Sabbath. y los sábados de los 10 mandamientos. Look what the Bible says. Miren lo que la Biblia dice. Beside the Sabbaths of the Lord. Además, estas fiestas son además de los sábados del Señor. Did you hear that? ¿Escucharon eso? We have 7 ceremonial Sabbaths, Tenemos 7 sábados but ceremoniales, these are different. pero estas son diferentes. Or the Bible says, La Biblia dice, beside estas fiestas son además the Sabbath of the Lord. de los sábados del Señor. Look how clear the Bible is. Miren cuán clara la Biblia es. Since Christ has come, Desde que Jesús vino, the shadowy Sabbaths, los sábados ceremoniales que dan sombra, the shadowy ceremonial laws las leyes ceremoniales que dan sombra también found their fulfillment in Christ. fueron llenados, completados en Cristo Jesús. How do I know ¿Cómo yo sé that eso? these ceremonial Sabbaths De que estos sábados ceremoniales are nailed to the cross? ya fueron clavados en la cruz. Here the Bible makes it plain. La Biblia lo hace claro. Ephesians Vamos al libro de Efesios, 2:15. capítulo 2, versículo It shows you 15. plain Se los muestra that these ceremonial claramente Sabbaths de que estos sábados ceremoniales are nailed to the cross. están clavados en la cruz. Ephesians Efesios 2:15. 2:15. Watch this. We're concluding now. Miren esto, estamos concluyendo ahora. Having abolished in his flesh Aboliendo
en su carne even the law of commandment la ley de los mandatos contained in ordinances. conteniendo ordenanzas. ¿Están escuchando, hermanos? So what is nailed to the cross? Entonces, ¿qué fue lo que fue clavado en la cruz? What commandments? ¿Cuáles mandatos? Commandments of ordinances. Mandatos y ordenanzas. For to make in himself of twain one new man, so making peace. Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre So the haciendo ceremonial la paz. laws, Sabbaths, Así que los sábados ceremoniales were ordinances fueron ordenanzas that reminds us que nos recuerdan of Jesus who would come. de que Jesús iba a venir. And the Bible Y la says Biblia dice, these were nailed to the cross. estos fueron clavados en la cruz. How do I know? Como yo sé eso, For hundreds of years, por cientos de años, for thousands of years, por miles de años, men sacrifice a lamb los hombres sacrificaban un to have cordero. their sins forgiven. Sacrificaban un cordero para tener sus pecados perdonados. But when Jesus died, Pero cuando Jesús the murió, true Lamb of God, el verdadero Cordero de the Dios, Bible says, la Biblia dice the ceremonial que sacrifices los sacrificios ceremoniales came to an end. vinieron al final. How do I know that? Terminaron. ¿Cómo yo sé The eso? Bible makes it clear. La Biblia lo hace claro. In Matthew 27, En Mateo it 27 tells us nos dice, that Jesus brought these sacrifices Mateo 27 nos dice que Jesús terminó todos estos He sacrificios. brought it to an end. Los terminó estos sacrificios. It says, Dice la palabra de Matthew Dios. 27, Mateo 27, 50 and 51. 50 y 51. Jesus, Jesús, when he had cried again cuando murió en la cruz, with a loud voice, dice, cuando exaltó y habló, exclamó a gran voz, yielded up the ghost. exhaló el espíritu, dice el versículo 51. En eso, 51, I'm reading 50. Okay. Go back and read 50 again. vamos a leer otra vez el versículo Jesus, 50. when he had cried again Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, with a loud voice, yielded up the ghost. exhaló el espíritu. Verse 51. Versículo 51. And behold, En eso, the veil of the temple el velo del templo was rent in twain se rasgó en dos, from the top to the bottom. desde arriba hacia abajo. And the earth did shake, Y la tierra tembló, and the rock did rend. y las rocas se partieron. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, when Jesus died on the cross, cuando Jesús murió en la cruz, the ceremonial system el sistema ceremonial came to an end. vino a final. You want to say amen? Praise the Lord. Alabado sea Dios That today, de que hoy nobody nadie has to kill a lamb tiene que sacrificar un cordero to have their sins forgiven. para que sus pecados sean So what is perdonados. the problem with Colossians? Entonces, ¿cuál es el problema con When Colosenses? Paul says, Cuando Pablo let dice nobody judge you que nadie te in juzgue meats or en drinks comida, en or bebida, Sabbath days. en días sábados. The people of Colossians, La gente de Colosia, instead of putting aside ceremonial Sabbaths, en lugar de haber puesto a un lado los sábados ceremoniales, they were still celebrating the ceremonial Sabbaths after Jesus put it to an end. todavía estaban celebrando los sábados ceremoniales después de que Jesús los había clavado en la cruz. So an argument came about in the church. Así que una pelea se empezó a formar dentro de la iglesia. Some church members say Algunos miembros de la iglesia dijeron we shouldn't keep ceremonial Sabbaths anymore. que no debemos guardar sábados ceremoniales And más. some other church members say Y otros miembros de la iglesia we should dijeron, hold on to that. debemos permanecer So aferrados a eso. Paul said to them, Así que Pablo les dijo, don't make an argument over that. no peleen acerca de Let eso. nobody judge you Que nadie más te juzgue in meats, en comidas, drinks, bebidas, in new moons, en nuevas or lunas Sabbath o en days, días sábados, which are a shadow. porque son simplemente una sombra. Do you understand? ¿Entienden entonces eso? Do you understand tonight? ¿Entienden esta noche ese texto? So the Bible is saying Así que la Biblia está that the diciendo ceremonial Sabbaths are over. que los sábados ceremoniales ya terminaron. But if some people Pero algunas personas want to still hold on to it, todavía, si algunas personas quieren mantenerse haciendo esos sábados ceremoniales, that is your choice. es
sus decisiones. But the only Sabbath we need to keep today Pero el único sábado que necesitamos guardar hoy is the Sabbath es el sábado that was never a shadow. que nunca fue una sombra. The Sabbath of creation El sábado de la creación is a memorial es una memoria, un of monumento Jesus' creative power. del poder creador de Jesús. I am very happy tonight Yo estoy muy feliz esta that the noche Bible is clear, de que la Biblia es that clara, I don't have to keep any ceremonial de days. que ya no tengo que guardar ninguno de esos días The only ceremoniales, Sabbath I need to keep, que el único sábado que tengo que guardar it is the Sabbath es el sábado that is a part of the moral law. que es parte de la ley moral. And why do we keep the Sabbath? ¿Y por qué yo guardo el día sábado? Is it to be saved? ¿Es para ser salvo? No. No. You don't keep God's commandments to be saved. Tú no guardas los mandamientos de Dios para ser There is salvo. no Seventh-day Adventist No hay ningún adventista del séptimo that día keep the commandments to be saved. que guarde los mandamientos de Dios para ser salvo. Why do we keep them? Entonces, ¿por qué los guardamos? We keep them Nosotros los guardamos because the Bible says, porque la Biblia dice, if you love me, si tú me amas, keep my commandments. guarda mis mandamientos. Amen. Tonight, Esta noche I want to say, yo quiero decir, you want to be saved? ¿tú quieres ser salvo? Be a saint. Sé un santo. Keep God's commandments. Guarda los mandamientos de Dios. Not in your own power, No en tu propia fuerza y but through the poder, power of the Holy Spirit. pero a través del poder del Espíritu Santo. Diana, una de las cosas que más se nos dificulta a los seres humanos es escucharnos y peor aún, interpretar lo que está escrito. Por eso yo estoy seguro de que Dios nos ha dejado su Santo Espíritu para que pudiésemos interpretar su palabra. En su infinito amor, Él entendió esa limitación humana. Fabián, y Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos ha hablado esta noche. Por ejemplo, el sábado es un mandamiento que no ha sido abolido. Sin embargo, muchas personas creen que ese mandamiento fue clavado en la cruz. Pero Dios, en Isaías 66:23, nos dice que aún cuando estemos en el cielo, de sábado en sábado iremos a adorarle. Claro que sí, Diana, y mañana no nos podemos perder de otra bendición más, con un tema de la serie evangelística, Dejad que Dios hable a través de la profecía. Te esperamos.